Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche son brujas reales, es decir, aquellas mujeres que realmente fueron juzgadas por brujería. Me tomé la libertad de acomodar las brujas que veremos esta noche de acuerdo a un orden cronológico. Así que vamos a ver primero la bruja más antigua de la lista y vamos a ir avanzando poco a poco hasta la más moderna. Las brujas de esta noche se caracterizan por dos cosas. Número uno, sus historias son fascinantes e incluyen muchísimo del imaginario colectivo de la época, es decir, de lo que se creía que tenía que hacer una bruja. Y segundo, porque establecieron el cómo se iban a juzgar al resto de las mujeres en sus países. Acompáñenme a ver las historias de viudez, traición, amor e incluso la de un amante de un rey bastante conocido. Empecemos con la primera historia de la noche. Alice Kitteler. Data de 1260 a 1324 y fue la primera mujer acusada y condenada por brujería en Irlanda. Era la hija de una familia flamenca que se había establecido en Irlanda y es conocida por sus múltiples matrimonios que llevaron de hecho a la acusación en su contra. Su primer matrimonio se dio a los 19 años con un hombre llamado William Otlow, un comerciante de mucho dinero que además era prestamista reconocido en el pueblo. Con su primer esposo tuvo a su hijo William Otlow, es decir, con el mismo nombre. William padre, esposo de Alice, murió a los 5 años de casados. Su segundo esposo se llama Adam Blunt, de Callan. También era prestamista. Con este, de hecho, no tuvo hijos, ya que él tenía algunos hijos anteriores de un matrimonio en el cual su esposa había fallecido. Su segundo esposo murió el mismo año en que contrajeron matrimonio. Durante este matrimonio, la mujer y su esposo, Adam Blunt de Callan, fueron acusados de haber asesinado a uno de sus parientes, ya que éste les había robado 3,000 libras. Sin embargo, el mismísimo rey intervino en el caso para que se fallara a favor de Alice y Adam. Una mujer con dinero no era bien vista en la sociedad. Este fue el primer hecho que puso a Dame Alice en la mira, y claramente en el escrutinio público. El tercer esposo de Dame Alice Kitteler se llamó Richard de Bale. Era un terrateniente de un condado cercano. Vivió 7 años casado con Alice antes de morir. Este fue el matrimonio que le causaría tantos problemas a nuestra bruja en el futuro. Richard tenía un hijo del mismo nombre que lo sobrevivió. Alice demandó a este hijo de su esposo e hijastro suyo para recuperar la dote de viuda que había dejado su esposo al morir, es decir, la parte de la fortuna que le pertenecía por haber sido su cónyuge. Su hijastro no vio esto con buenos ojos, ya que de no haberlo demandado a Alice, él hubiese heredado esa parte del dinero también, y era bastante considerable. Este pequeño problema jurídico va a volver muy pronto en la historia de nuestra primera bruja, pero veamos a su cuarto esposo. El cuarto se llama John Lepore, con quien se casó el mismo año en que enviudó de Richard de Bale, y con quien permaneció hasta su final. Vale acotar que entre cada otro matrimonio anterior había esperado mínimo 3 años. Richard, su hijastro, llevó el caso de Alice ante la sacristía en la forma del obispo de Osraige, Richard de Ledre, a quien seguiremos llamando Ledrede de acá en más. Esta acusación se dio en 1324, es decir, 8 años después de la muerte de su tercer esposo y padre del denunciante. El obispo descubrió, y acá agreguemos unas comillas gigantes, porque conforme avance la historia van a ver que es muy fácil probar algo cuando uno somete a tortura a las personas. Pero bueno, descubrió toda una conspiración satánica alrededor de Alice y alrededor de 7 cargos morales. Veamos cuáles son. El primero, negar el poder de Cristo y de la Iglesia. El segundo, sacrificar animales para un incubo. El tercero,
pedir consejos de brujería a demonios. El cuarto, tener relaciones sexuales con un incubo distinto al que le hacía sacrificios. Este incubo podía tomar forma de animal o de persona de color. En los registros se le llama etíope. Quinto, organizar aquelarres y usar la iglesia como su sitio de reunión. Sexto, fabricar objetos como polvos, ungüentos, pociones y otros con magia negra. Estos incluían partes de niños no bautizados, calaveras, vísceras de pollo y gusanos. Se dice que esto fue lo que usó contra sus esposos. Séptimo, hechizar y asesinar a sus esposos para dejarse su dinero, que repartía junto a su hijo William. Uno de los aspectos más interesantes del caso es que ninguno de los esposos de Kittler levantaron acusaciones en su contra. De hecho, el último de estos siempre fue su acérrimo defensor. Ledrede, el Richard que es obispo, hizo 2 intentos de tomar prisionera a Kittler. El primero fracasó ya que los amigos de la mujer lo detuvieron. La segunda vez tuvo mayor éxito. Logró que los poderes seculares, es decir, el gobierno, accedieran a las demandas de la iglesia. Sin embargo, nuevamente la mujer tenía amigos poderosos. Pese a permitírsela enjuiciarla, se le exigió que ella debía permanecer incomunicada por al menos 40 días antes del juicio. Esto no solo atrasó el juicio, sino que le permitió a la mujer escapar de su captor junto a una de sus cómplices. Pero la historia no acaba ahí. Enfurecido, Ledrede acusó al hijo de Kittler de herejía. El hijo, sumamente influyente para esta época, recurrió también a sus amigos. Entre ellos estaban el senescal del pueblo y alto funcionario en Dublín, Sir Arnold Lepore, que de hecho era familiar de el último esposo, si no me equivoco. Sir Arnold, encarceló a Ledrede en su castillo. Acá hay otro dato interesante, y es que pese a que Ledrede no era muy prolífico en cuestión de amistades influyentes, sí logró conseguir que la diócesis ordenara que ninguna ceremonia religiosa se celebrara hasta que su hombre no fuera liberado. Sobra decir que esto bastó para que lo liberaran. Al salir, el hombre siguió con su cacería de brujas y con la investigación del caso en específico y de los 7 cargos que quería imputarle. Tras algunos meses estancado con la investigación, Ledrede recurrió a torturar a una de las amigas de Alice, de nombre Petronila de Meath, quien confesó hechicería y logró probar 6 de los 7 delitos que mencioné antes. Nuevamente, otro dato interesante. La mujer confesó que usaban ungüentos que frotaban sobre una barra para poder volar. Sobre esto, cuando se investigó la habitación de Alice, se encontró un tubo de ungüento que usaron como prueba de que hacía artefactos mágicos. Incluso como prueba de que había envenenado a sus esposos. Sin embargo, el tiempo ha dado la casi certeza de que se trataba de un consolador. Dame Alice Kittler huyó junto a la hija de Petronila. Petronila fue torturada y asesinada en la hoguera poco tiempo después. ¿Y su hijo? Bueno, su hijo fue eventualmente juzgado por herejía, perjurio, adulterio y usura, incluso por clericidio. Sirvió algo de tiempo en prisión, pero fue perdonado y volvió a su vida tras rogar perdón a Ledrede y prometer una visita a la Tierra Santa. En el recuento de Ledrede de la confesión de Petronila, escribe lo siguiente. En una de estas ocasiones, en la encrucijada a las afueras de la ciudad, ella le ofreció 3 gallos a cierto demonio a quien llamó Robert, hijo de Art, Robertum Filium Artis, de las profundidades del inframundo. Ella había derramado la sangre de los gallos, picó los animales en pedazos y mezcló sus vísceras con arañas y con otras criaturas negras como alacranes, con una hierba llamada milenrama, así como con otras hierbas y gusanos horribles. Coció esta mezcla en una cacerola con los sesos y ropa de un niño que había fallecido sin ser bautizado y con la cabeza de un ladrón que había sido decapitado. Petronila dijo que fue instigada varias veces por Alice y una vez en su presencia a consultar demonios para recibir respuestas. Ella consintió un pacto donde sería la medium entre Alice y el tal Robert, su amigo. En público, dijo que vio con sus propios ojos a dicho demonio en 3 diferentes formas. Pradectus Daemon Tertius tomó la forma de 3 hombres negros. Aetiopum,
cada uno con una barra de hierro en la mano. Esta aparición sucedió de día, ante la mencionada Dame Alice, y mientras Petronila observaba, tuvo relaciones con Alice. Ante este acto desagradable y con su propia mano, ella trapeó el asqueroso lugar con las sábanas de su cama. Esta ha sido la primera historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de nuestra primera bruja? La primera mujer juzgada por brujería en Irlanda, la dama Alice Kittler. En lo personal, y juro que esto no es haciéndolo conscientemente o a propósito, pero es interesante la cantidad de veces que se repite la historia de personas demasiado asustadas porque las mujeres tengan algo de poder. Y en este caso me parece que iba por ahí. De hecho, si uno analiza los registros históricos sobre ella, se puede dar cuenta de que en ningún momento manejan la teoría de que tal vez ella no asesinó a sus esposos. Siempre lo dicen que puede haber sido por amor a otro, por amasar más fortuna, por etcétera, 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 pero nunca toman en cuenta la posibilidad de que simplemente tal vez se morían, que era una época en la que mucha gente se moría de enfermedad, se moría de infinidad de cosas. Y además ella empezó casándose muy joven y en esos tiempos era muy normal casarse con hombres mayores, lo que daba mayor chance a que esto sea una hipótesis creíble. Pero no, siempre se le juzga como la asesina de sus 3 maridos, porque el tercero quedó vivo, como pudimos verlo. Pero sí, nada, me parece muy interesante la cantidad de excusas que hay para simplemente hacer ver a la mujer como la mala y no como una serie de circunstancias. Tal vez estoy siendo muy ingenua, no sé, es una posibilidad. Tal vez la historia ha teñido la historia de las mujeres como algo que le favorezca para mantenerlas controladas, y una forma de controlarlas es quitarles todas sus riquezas y juzgarlas por brujas, porque cuando se sale del molde esa es la mejor forma, ¿no? También me parece muy interesante la mención a que volaban con palos de escoba, que untaban con ungüentos mágicos y que esto las hacía volar. Hay como toda una teoría respecto a que las mujeres usaban alucinógenos en los palos de las escobas, y los alucinógenos, algunos, al tener contacto con los órganos sexuales primarios, pueden receptar estos alucinógenos. Es lo mismo que cuando se hace con alcohol, que es una forma de emborracharse sin tener lo que consumir realmente. Entonces, nada, me parece interesante que en este caso se mencionara porque es como todo un mito alrededor de la brujería y mucha gente no sabe de dónde viene. Bueno, viene de mujeres autocomplaciéndose en la antigüedad. ¿Qué les ha parecido la primera historia? Avancemos con la segunda y última historia de la noche. La Voisin. Data de 1640 a 1680 y es originaria de Francia. La mujer, llamada Catherine Moyvoisin y conocida como La Voisin, aprendió a predecir la fortuna de las personas a los 9 años de edad. Poco se sabe de nada más sobre su niñez. Contrajo matrimonio con Antoine Mauvoisin, un joyero y comerciante de seda, pero que no era muy bueno en lo que hacía. Su esposo los llevó a la quiebra y la Voisin empezó entonces a trabajar leyendo la palma de la mano y el rostro. Expandió su negocio hasta volverse partera. Este negocio también se expandió y la Voisin empezó a practicar abortos. Volviendo a lo de predecir el futuro, su negocio también prosperó en este sentido. La mujer evolucionó a vender objetos mágicos, pociones, llevar a cabo misas negras e incluso a vender afrodisíacos y venenos. Desde 1660, es decir, a tan solo 20 años de edad, la Voisin es conocida por tener clientes dentro de lo más alto de la aristocracia francesa, es decir, duquesas, duques e incluso la amante más conocida del rey entre ellos.
La mujer daba fiestas a la élite en su residencia, iba a misa regularmente como una buena cristiana y mantenía a su familia de 6 completa, es decir, a su esposo, a su madre y a sus 2 hijos. Además, gozaba de mínimo 6 amantes distintos, entre ellos condes, vicondes, un verdugo, un alquimista, un arquitecto e incluso una persona que se denominaba a sí mismo mago. Un dato interesante es que uno de sus amantes, el mago de hecho, la convenció de asesinar a su marido para poder estar solamente con él, pero la Voisin se arrepintió justo antes de envenenarlo. Durante la época de fiestas y despilfarro, nuestra segunda bruja también desarrolló alcoholismo. Veamos algunos de sus negocios porque son algunas de las partes más interesantes y cómo los llevaba a cabo. Como abortera. La mujer empleó a otras parteras para que recibieran a sus clientes que deseaban deshacerse del embarazo. Estas parteras le tenían que pagar casi todo lo que cobraban en un impuesto por su silencio y recomendación a clientes. Se dice que los fetos que abortaban en embarazos avanzados eran quemados en la casa de la Voisin y enterrados en su jardín. Esto nunca fue investigado. La razón la veremos más adelante, junto a la historia del amante del rey. Segundo negocio, como vidente y adivina. La mujer siempre dijo que solamente había usado el don que Dios le había dado. Dijo también que había estudiado diferentes métodos psicológicos, al menos en la modernidad los llamamos así, para que su arte fuese más acertado. Además, se sabe que usaba gran parte de su fortuna en ambientar el lugar donde llevaba a cabo su trabajo. Es, de hecho, parte de este ambiente una enorme túnica roja con bordados de oro. La túnica era de terciopelo. Esta era la que solía llevar durante sus sesiones de vidente y de adivina. La capa, solamente la capa, costaba 1.500 libras de la época. Fue su trabajo tan conocido que incluso la congregación de la misión de San Vicente de la Orden de Paúl la interrogó sobre su poder. La Voisin logró defenderse de sus acusadores y de hecho logró hacerlo frente a profesores de la Universidad de Sorbona. El resultado, bueno, se le permitió continuar con su negocio como siempre. Tercer negocio, como bruja. La mujer también fue bastante exitosa. Usaba sus sesiones de adivinación para que los clientes le pidieran más cosas. Un amor, una fortuna, un hermano que estorbaba en el camino de la herencia, esas cosas de ricos. Si bien, la Voisin confesó solamente haber hecho la voluntad de Dios y dar algunas recomendaciones para que sus clientes hicieran sus sueños realidad, lo cierto es que quienes hablaron en su contra dijeron varias cosas distintas. Por ejemplo, que hacía pócimas y polvos mágicos para forzar el amor en un hombre, que estos polvos eran hechos con huesos de sapo, moscas, restos de hierro, sangre humana y polvo proveniente de restos humanos. Pero la cosa más imperdonable de la que se acusó fue de practicar misas negras. Estas se llevaban a cabo solo para clientes sumamente influyentes y eran caras, carísimas. Incluso usaban a una persona como altar, usualmente mujeres desnudas. Sobre el altar o mujer se ponía un cuenco y un bebé era sostenido por encima de este. La idea era que la sangre del infante cayera en el cuenco sobre la mujer. Y entonces se hacía la petición a Satanás. Se cree que sacerdotes y abadesas eran parte de su congregación cuando estas misas sucedían. Después de todo, ¿quién abría la iglesia? Y de hecho tampoco se sabe, o al menos es una pregunta histórica, si los bebés eran asesinados ahí o si ya estaban muertos. Avancemos con el siguiente negocio, como envenenadora. También este negocio fue bastante prolífico. Incluso intentó asesinar al rey. Pero de nuevo, esto tiene que ver con la historia de la famosa amante. Dejemos de dar vueltas al amante y veamos la relación entre la Voisin y Madame de Montespan. La cliente más importante de nuestra segunda bruja fue Madame de Montespan, aunque su conexión nunca pudo ser probada mientras la Voisin vivió. Montespan contactó a la bruja en 1667 para organizar una misa negra. La razón: quería enamorar al rey Luis XIV. Un año exacto después de que se celebró su misa negra, la mujer se convirtió en amante oficial del rey.
Este milagrito le valió la devoción de Montespan y fue su clienta a partir de entonces. Se dice que 6 años después, cuando el rey parecía interesado en otras personas, una serie de misas negras fueron pagadas a la Voisin para mantener al rey interesado. La bruja, además, le dio varios afrodisíacos a Madame de Montespan para que drogara al rey con ellos y su atención volviera a ella. Esto bastó para tenerlo interesado por 4 años más. Para 1677, fue claro que el rey iba a cambiar de amante oficial cuando entró en una relación con Angélique de Fontanges. La relación se formalizaría 2 años más tarde. Fue entonces que el amante pidió a la Voisin asesinar al rey con veneno, es decir, mientras esperaba por ser cambiada. Tomó algo de convencimiento, pero la mujer aceptó envenenar al rey con una carta de petición que debía ser entregada a manos del monarca. En marzo del mismo año, de hecho del mismo año en que el rey oficializó su relación con su nueva amante, dejando a Madame Montespan de lado, la Voisin fue a cumplir su trabajo. Pero el rey tuvo tantas peticiones ese día, había tanta gente haciendo fila y esperando, que no pudo atenderla. La mujer fue finalmente arrestada cuando la cacería de brujas empezó en Francia. ¿Por qué? Porque mujer arrestada por envenenadora era mujer que señalaba a otra. Poco a poco la red de envenenadoras, también llamadas brujas, salió a la luz, y con ella, la Voisin, quien fue arrestada fuera de Notre Dame en 1679. Si bien había una orden para torturarla, esta no se hizo efectiva. Se cree que por orden del rey. Se temía los nombres de altos miembros de la monarquía que diría la Voisin de ser forzada. Incluso se temía que hablara del amante del rey. En cambio, sus captores aprovecharon su alcoholismo y la mantuvieron borracha y habladora. Lo único que nunca admitió fue su relación con Madame de Montespan, o trabajar para el demonio. Ella solo admitió hacer lo que Dios la había enviado a hacer, usar sus dones que él mismo había puesto en su cuerpo. Si bien la encontraron culpable, no fue hasta 1680 y por declaración de otras mujeres, no por la suya. Finalmente fue ejecutada en París en febrero de 1680. Se dice que cuando la llevaban a la hoguera, la mujer intentó empujar al sacerdote para huir, y que cuando fue atada a la estaca, intentó mover la paja bajo sus pies para que no prendiera. Tras su muerte, solo 4 meses después, su hija confesó todo lo que les he contado sobre Madame de Montespan. Fue en este momento que el rey, su antiguo amante, detuvo la investigación contra nuestra segunda bruja, selló los testimonios para que no pudieran ser leídos o compartidos, y puso a los cómplices fuera del sistema de justicia con una forma muy específica de ley que solo el monarca podía emitir. Una sentencia inapelable, con un juicio completamente privado. Fue en ese momento que se decidió también no revisar el patio de la Voisin, donde los niños abortados o asesinados eran enterrados. ¿Qué les ha parecido esta segunda y última historia de la noche? La historia de la bruja La Voisin. Como pueden notar, hay un pequeño intervalo entre la bruja anterior y esta, porque de hecho a la Voisin la juzgaron cuando ya habían juzgado a varias otras personas, de hecho a su mayor competencia, que fue la que más la señaló. Esa parte me la salté, no me pareció muy relevante, pero a ella ya la habían juzgado, ya la habían encontrado culpable de brujería, etc. Sin embargo, la Voisin se considera la bruja que empezó a proveer sus servicios antes, y además fue una predecesora del cómo iban a juzgar el resto de mujeres. En lo personal, también me gusta mucho el chisme histórico que incluye esta historia, al incluir al rey y a su amante, a Madame de Montespan, y el hecho de que haya hecho tantas cosas esta amante por mantenerse al lado de este rey que solamente la iba a cambiar cuando encontrara un modelo más nuevo y bonito, que fue exactamente lo que hizo después. Pero bueno, déjenme saber qué les ha parecido a ustedes. Esto, de hecho, considero que voy a volverlo una saga, porque tengo varias brujas más de las cuales hablar. En este capítulo pensaba incluir a Tituba, a Marie Laveau,
y quería contarles sobre la bruja real en la cual se basa la bruja de Blair, porque sí, hay una leyenda respecto a ella. Pero creo que lo dejaré para una próxima entrega. Y lo bueno y malo del mundo de los juicios de brujas es que muchísimas mujeres fueron condenadas y asesinadas. Entonces hay muchísimo material también. Me gustó empezar el tema, al menos con una que había logrado escapar y que probablemente por la cantidad de dinero que tenía, vivió el resto de su vida feliz usando un palo de escoba con un ungüento mágico junto a su amiga. O al menos eso espero. Finalmente, me gustaría mucho agradecer por la atención y la escucha que me han brindado este año. Me siento acompañada virtualmente. Recientemente me llegó el resumen de Spotify y me pareció impresionante que para ser este el primer año del podcast haya tanta cantidad de gente para la cual he sido es su podcast que más han escuchado. He sido una compañera durante este año y la verdad es que es algo recíproco. No solamente yo los acompaño a ustedes, ustedes me acompañan a mí. Entonces quería agradecer en especial porque me di cuenta de que la cantidad de gente para la que soy el podcast número 1 no me alcanza la gente conocida con la cual hablo del podcast para llegar a ese número. De hecho, es como bastantes veces más más del número de gente que sé que está escuchándolo y que molesto semana a semana con, hey, ¿ya escucharon el episodio de esta semana? Me gustaría saber opiniones y eso. Pero es muchísima más que esa gente. Esa gente son como 5 personas, no son muchas. Pero es bastante más la gente que sale con este podcast como número 1. Y eso solamente para dar una idea, porque realmente no me importa ser la número 1, me importa que me hayan escuchado al menos una vez. Y eso realmente lo agradezco muchísimo. Nada más estaba usando el número como referencia porque era muchísimo más fácil. Pero sí, quería agradecerles por eso, quería agradecerles por permitirme cada noche asustarlos o al menos entretenerlos un rato. Si tomamos en cuenta mis opiniones de después de cada historia, también supongo que hacerlos reír en algunos momentos, o eso espero. Las disculpas por la semana anterior también, esto es otro tema recurrente, lo siento. La verdad estaba bastante cansada y bastante enferma de las vacaciones. Necesitaba vacaciones de las vacaciones y no puedo creer lo privilegiado que suena eso. Pero, por suerte, era eso y no algo realmente serio lo que estaba sucediendo. Después tuve algunos problemas con el micrófono, pero eso se solucionó bastante rápido. Dicho esto, de nuevo las disculpas del caso y las disculpas por el atraso. Es bastante tarde en la semana, pero, repito, he estado algo cansada. El viaje, la vida, el cambio de clima me pegaron bastante. Eso ha sido todo por esta noche. Recuerden que si disfrutaron del episodio pueden compartirlo con algún amigo, que si no lo disfrutaron pueden compartirlo con algún enemigo y decirles que es algo increíble y que deberían de escuchar. Que pueden seguir al podcast en las principales redes sociales y que está disponible también en los principales canales de stream. Sí, supongo que sería stream. Estoy hablando de Apple, Spotify y etcétera, etcétera. Amazon Music también. YouTube, esas cosas. Esto ha sido todo por esta noche. Me despido y como siempre, espero